Bueno, voy a dar comienzo. Bienvenidos a todos los que se han sumado. Mi nombre es Viviana Rodríguez, yo soy parte del equipo del IEX. Este es otro de nuestros encuentros auspiciados por ISCUA, por la Sociedad Internacional de Calidad, que nos une en este espacio virtual como para compartir experiencias en la región latinoamericana, y que en el día de hoy tenemos el gusto de compartir y que nos compartan su experiencia Giovanna Gutiérrez Panchana. Giovanna es médica especialista en medicina interna de la Universidad de Chile, es máster en gestión y metodología de la calidad y seguridad de atención de la Universidad Autónoma de Barcelona, y tiene muchos años, más de 20 años, dedicados a la gestión de la calidad y la seguridad en salud, y actualmente nos va a compartir la experiencia desde su cargo de gerente corporativo de calidad de Bupa Chile con respecto a esta pandemia. Giovanna es además la presidenta de la Sociedad Chilena de Calidad Asistencial, SOCAS, así que como verán, sus actividades, su experiencia, su precedente, dan cuenta de que lo que nos va a comentar y lo que nos va a contar está en manos de alguien que tiene mucha autoridad como para poder transmitirnos y compartir lo que ha sucedido en este momento de pandemia en manos del gobierno clínico de Bupa. Muchas gracias, Giovanna, y te cedo el lugar y el espacio. Muchas gracias, Viviana. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a Iscua, a Ezequiel, por esta invitación. Estoy realmente muy contenta con la oportunidad de poder compartir con ustedes y con compañeros de Chile, de Argentina, de otros países de Latinoamérica, algunas de las cosas en las cuales nosotros hemos estado trabajando en Bupa Chile durante particularmente este periodo de pandemia. Quisiera partir, aunque no me... Ahí sí. Quisiera partir con el foco más alto, ¿no es cierto?, de esta presentación, que tiene que ver con liderazgo y calidad, porque todos los que trabajamos en calidad sabemos el papel fundamental del liderazgo en la gestión de la calidad. Sabemos que sin involucramiento del liderazgo superior de la organización es muy difícil lograr los cambios necesarios para tener una atención segura y de calidad en toda la organización. Y eso está en todos nuestros libros, está en todo nuestro conocimiento, sabemos que está presente, sin embargo, no es tan sencillo y a veces no es tan obvio cómo hacerlo. Porque en muchas de nuestras organizaciones, ¿con qué nos encontramos? Primero, con que los equipos de calidad están bastante separados de los equipos directivos de la organización, y en general el equipo de alto liderazgo dentro de la organización está poco involucrado con los temas de calidad y seguridad. No necesariamente es un obstáculo, pero no tampoco es un tema primordial en la mesa de toma de decisiones de los equipos directivos, porque las conversaciones en la alta dirección parecieran estar enfocadas en otro tipo de temas, en temas que están asociados a nuestros resultados financieros, a nuestros resultados de producción, a nuestros resultados de contingencia, ¿no es cierto? Pero no hay una perspectiva habitual en estos temas de calidad y seguridad. En nuestros países, como el nuestro, que tenemos una acreditación que es obligatoria para los hospitales, por ejemplo, de alta complejidad, la calidad se empieza a ser sinónimo de acreditación, y entonces se vuelve un tema relevante para los equipos directivos cuando estamos por acreditar, cuando tenemos que pasar el examen, y si pasamos exitosamente el examen, deja de ser una prioridad, a veces expresado incluso en disminución de recursos asignados a las áreas de calidad. Y muchas veces la construcción de procesos de calidad, los espacios de supervisión, los análisis con los equipos se consideran más bien un gasto, a veces incluso un lujo, algo que nuestra organización no se puede permitir más que una inversión, como efectivamente sucede considerando los costos de la no calidad. Entonces yo les quiero contar la historia del gobierno clínico con el cual trabajamos en Bupa.
Y quiero partir contándoles la historia. Ustedes saben que el gobierno clínico parte en Inglaterra y parte a propósito de una experiencia que hubo en el Hospital Bristol. Aquí no estoy hablando de Bupa, estoy hablando de Inglaterra como país, ¿no es cierto? Ustedes saben que Inglaterra tiene un sistema de salud de los mejores y más reconocidos a nivel mundial. Saben también que ellos tienen un sistema fundamentalmente público, con muy buenos resultados sanitarios y que ha sido ejemplo, ¿no es cierto?, a nivel mundial en muchos ámbitos. Y hay un caso que tal vez muchos de ustedes conocen, que se produjo en el Hospital Bristol a mediados de los años 90, por ahí por el 95, donde se encontró una situación de alta mortalidad en las cardiocirugías que se estaban realizando a algunos niños en un hospital en la localidad de Bristol. El médico auditor de esta institución se empezó a dar cuenta que tenían una tasa de mortalidad que estaba muy, muy, muy sobre lo esperado, ¿no es cierto? Lo esperado eran tasas menores del 5% y ellos estaban con una tasa sobre el 30%. Entonces empezó a tratar de indagar qué es lo que sucedía y se dio cuenta que se habían empezado a tomar una serie de decisiones con objetivos de abaratar costos, de contratar profesionales menos expertos, etcétera, y él intentó, este doctor era un anestesista, era el auditor de la institución, presentar este tema en la alta dirección del hospital y decir que aquí había un problema muy grave y la verdad que fue desoído. Fue desoído en la alta dirección y el doctor toma la decisión dura de irse a la prensa y hace una denuncia que tiene una gran repercusión mediática porque estamos hablando de niños pequeños que estaban terminando fallecidos, ¿no es cierto? Y entonces hay una gran crisis en el sistema sanitario. Esto fue acompañado de un par de otras denuncias de otros ámbitos, pero también de una manera estructurada, errónea de hacer las cosas. Y entonces se genera una comisión, se hace un audit clínico que dura alrededor de 3 años para entender dentro del sistema, y aquí hay una primera cosa muy interesante, es decir, no voy solo al caso aislado, ¿no es cierto?, sino que de una mirada muy sistémica digo qué le pasa a mi sistema sanitario, qué problemas tiene mi sistema sanitario que me permite que una situación como esta suceda. Y entonces se genera esta investigación y se termina creando lo que ellos llaman el clinical governance, el gobierno clínico. ¿De qué se dieron cuenta en esta investigación? Se dieron cuenta, en primer lugar, que el riesgo clínico dentro de una organización es uno de los mayores riesgos que la organización tiene. Y nosotros los que trabajamos en salud, los que somos del mundo sanitario, esto nos parece bien nítido, pero cuando uno lo mira de la perspectiva del riesgo de la organización, es más nítido aún. Si nosotros cometemos un error grave con un paciente, voy a suponer un paciente joven que fallece por una equivocación, por un error en nuestra prestación de salud, no solamente tengo el riesgo del fallecimiento de ese paciente, sino tengo el riesgo financiero que está asociado a una tremenda demanda que esa familia me puede hacer, tengo el riesgo reputacional de que eso aparezca por todas partes y deje a mi institución muy a mal traer, tengo el riesgo regulatorio de que yo haya incumplido alguna norma regulatoria que no la hice correctamente y que terminó con el fallecimiento de este paciente. O sea, verdaderamente todos conocemos historias de instituciones en nuestros países que por un error que mediáticamente terminó siendo muy masivo, instituciones verdaderamente han desaparecido o han perdido su prestigio de manera crónica e histórica. Entonces, un primer elemento súper importante es que el riesgo clínico no es, bueno, qué terrible que los doctores le ponen tanto énfasis a una situación de complicación, sino verdaderamente la institución en su conjunto se pone en riesgo cuando no hacemos las cosas bien. También se dieron cuenta que era fundamental el liderazgo y la cultura. Sin la mezcla de estas dos cosas yo no voy a poder mejorar las prácticas. Que para poder hacer esto requiero estándares de referencia sobre los cuales la gente pueda ir avanzando, decir a esto quiero llegar y entonces yo poder ir generando mejoras que me permitan llegar hasta ese lugar, que son necesarias miradas externas, porque cuando solamente nosotros decimos cómo estamos haciendo las cosas, podemos volvernos autocomplacientes con nuestras propias brechas y errores. Por tanto, que es importante que venga un auditor externo de vez en cuando y analice cómo estoy haciendo mi trabajo. Que la mirada sistémica es fundamental.
sistema, que no puedo ir al caso aislado, sino que tengo que mirarlo sistémicamente y que la responsabilidad tiene que estar en el nivel más alto de la organización. O sea, al quien yo le tengo que pedir cuentas por la calidad y seguridad de mis prestaciones de servicio es al nivel más alto de la institución. Sin los profesionales esto no es posible, tengo que tener un cuadro de mando que dé cuenta de mis resultados y siempre tengo que trabajar con el ciclo de mejora continua, que es lo que me permite ir avanzando en mi actividad. Y entonces generaron este concepto que se llama Clinical Governance, que está definido como el marco de responsabilidad a través del cual las organizaciones de salud son responsables de mejorar continuamente la calidad de sus servicios y de salvaguardar altos estándares de cuidado, creando un ambiente en el cual la excelencia de la atención clínica, a mí me encanta este final, florezca. Es decir, tengo que generar condiciones para que crezca el hacer bien las cosas como algo natural dentro de mi institución. Y también me gusta mucho esta mención que hace el doctor Gabriel Scali. Él fue el líder del equipo que hizo este audit que yo les hago mención, y que él dice que el compromiso de brindar atención de alta calidad debe estar en el centro de la práctica clínica cotidiana. Antiguamente, muchos profesionales de la salud han observado que las agendas de las juntas y las reuniones de gestión han estado dominadas por cuestiones financieras y objetivos de actividad. Por primera vez, todas las organizaciones de salud tendrán el deber estatutario de buscar la mejora de la calidad a través del gobierno clínico. En el futuro, las organizaciones bien gestionadas serán aquellas en las que el control financiero, el desempeño de los servicios y la calidad clínica estén plenamente integrados en todos los niveles. Y con esa declaración se cambia todo, porque pone como objetivo para la alta dirección el tema de la calidad clínica. ¿Quiénes somos nosotros? Bupa es una institución inglesa que toma el gobierno clínico como propio y lo transforma en una de sus políticas fundamentales. Denme un segundo que quedó para mi presentación. Ahí está. Bupa es una institución que está presente en muchos países del mundo. Estamos presentes en más de 190 países a nivel mundial, con más de 29 millones de usuarios, tanto en ámbito de seguro como en ámbito de prestador, y con más de 80.000 empleados a nivel mundial. Estos países que yo menciono aquí abajo, Reino Unido, Australia, España, Polonia, Nueva Zelanda, Chile, Arabia Saudita, Hong Kong, Tailandia, Estados Unidos de América Latina, es donde están concentradas las mayores actividades de Bupa y fundamentalmente donde tenemos presencia como prestadores relevantes, son en estos lugares. Nosotros en Bupa Chile tenemos cerca de 3 millones de clientes, tenemos 3 clínicas, que son nuestros hospitales privados, ¿no es cierto? 3 clínicas que están en distintas regiones de nuestro país, una en el norte, la clínica San José de Arica, luego tenemos la clínica Bupa Antofagasta, clínica Bupa Reñaca, Bupa Santiago, y tenemos la red Integra Médica y Sonorrad, más la ISAPRE Cruz Blanca y los seguros de salud Cruz Blanca. Quiero mencionar que Bupa de manera estructural no tiene accionistas, por tanto reinvierte todas sus ganancias en la mejora de los servicios para los pacientes en Chile y en el mundo, y el propósito que se plantea Bupa a nivel global es ayudamos a las personas a tener vidas más largas, más sanas y felices. Y esto que parece una declaración sencilla, la verdad que mueve muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras decisiones. Todo nuestro plan se orienta a estar mirando este objetivo final. Como les comenté, Bupa nace en Inglaterra hace casi 75 años, después de la Segunda Guerra Mundial, y funciona como una especie de mutualidad que apoya en un segundo piso el sistema público inglés. Ustedes saben que el sistema público inglés es universal, y entonces Bupa lo que hace es generar seguros para que las personas puedan acceder a prestaciones, por ejemplo, de atención de especialista, que el sistema público tiene largas listas de espera, y entonces esta es una forma de aliviar la tensión en el sistema público y luego empieza a desplegarse a nivel de todo el mundo, respetando la cultura, los protocolos y las formas de hacer que se desarrollan en cada país.
Hay algunas cosas bien fundamentales que tiene Bupa y una de ellas es la relevancia del liderazgo clínico que se vincula con este reconocimiento del riesgo clínico como un riesgo fundamental de la organización. Tenemos liderazgo formal en todos los niveles de la organización, desde el comité ejecutivo que está en Londres, ¿no es cierto? Hoy día nuestra directora, nuestra gerente general es la señora Evelyn Burke y nuestra directora médica mundial es la doctora Paula Franklin, y nosotros en Bupa Chile tenemos al señor Carlos Jaureguizar, que es nuestro gerente general, y tenemos a la doctora Paulina Gómez, que es nuestra gerente médico corporativo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que la doctora Gómez, la doctora Franklin, forma parte del comité directivo, ¿no es cierto?, en el nivel más alto de la organización. Por tanto, los temas de calidad, seguridad y sanitarios están presentes en la conversación del comité directivo de todas nuestras instituciones. ¿Cómo hace Bupa para poder desplegar sus líneas fundamentales de trabajo a nivel de todo el mundo, entendiendo que estamos desplegados en tantos países? Lo hace fundamentalmente a través de políticas. Bupa tiene 33, 34 políticas bien definidas y bien estructuradas, y una de ellas, probablemente la más relevante para nosotros en el mundo clínico, es la política de gobierno clínico, que es la que se despliega, ¿no es cierto?, y nos entrega el hilo conductor sobre el cual vamos a desarrollar nuestra estrategia de aprendizaje, de mejora de la calidad, etc. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta política de gobierno clínico? Fundamentalmente es definir la estrategia. Nosotros queremos ser la empresa aseguradora y proveedora de servicios sanitarios de mayor confianza, y la política de gobierno clínico nos permite generar la estrategia para lograr ese objetivo. Queremos garantizar gestión y control, queremos fomentar una cultura de mejora, queremos garantizar la efectividad de las actividades que hacemos internamente en la organización, y también queremos estar seguros que cumplimos la norma sanitaria que tiene nuestro país. La política se despliega en principios y tiene 7 principios: liderazgo, gestión de riesgo clínico, seguridad, personal, cumplimiento, actividades de verificación clínica y mejora de la calidad. Y se evalúa parecido como se evalúa una acreditación en términos de una autoevaluación. Lo que hace Bupa es entregarnos a todos a nivel mundial una definición para cada uno de los puntos. Aquí yo estoy poniendo solamente un ejemplo, diciendo en qué condiciones yo me voy a considerar en verde, en amarillo, en naranja o en rojo. Y además de ello me dice, pero ojo, usted compárese en relación a estos estándares mínimos que yo le pido, es decir, no completa y libremente interprete qué es lo que yo le estoy pidiendo, sino mire este estándar mínimo y en relación a esto, dígame si está en un verde, en un amarillo o en un rojo o en un naranja. Con esta autoevaluación lo que nosotros tenemos que hacer es definir nuestro camino al verde, es decir, cómo yo genero una estrategia en el mediano o largo plazo, habitualmente con un alcance de 2 a 3 años, en el cual yo voy a ir generando acciones dentro de mi institución para llegar a cumplir este verde o esta situación óptima que me está planteando la institución. Anualmente voy a autoevaluarme y anualmente voy a mostrar a Bupa, estoy hablando de Bupa ya aquí UK, ¿no es cierto?, a nuestro nivel central, como Bupa Chile, qué avance hemos tenido, cómo hemos cumplido, cómo hemos seguido este plan que nos hemos puesto de camino al verde en la política. Entonces la política es un traccionador, ¿no es cierto?, de mediano y largo plazo, no del día cotidiano, sino de cómo voy moviendo mi organización para poder llegar a estos objetivos que me planteo. Y lo que queremos hoy día comentar a ustedes es cómo esta política y cómo este marco político nos ha permitido enfrentar la pandemia de una manera interesante y estructurada. Todos sabemos que el mundo nos cambió, que ninguno de nosotros estábamos esperando una pandemia, y para nosotros el tener este marco de político de gobierno clínico nos ha permitido avanzar de una manera un poquitito más, yo diría, enfocada a lograr mitigar algunos de los riesgos que la pandemia nos ha desplegado. Quiero partir con el tema del liderazgo. Lo que me pide la política dice que existe una cultura de liderazgo responsable, bien dirigida y visible. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos en función de la pandemia fue generar el Comité Técnico de Contingencia. El Comité Técnico de Contingencia
tiene presente a todos los directores de todas las instituciones que forman parte de Bupa Chile, ya se las mencioné, más todas las subdirecciones, las direcciones de enfermería, los encargados de calidad. Este comité está presidido por la Dirección Médica Corporativa de Bupa y está coordinado por la Gerencia de Calidad, lo que permite que todos los líderes nos encontremos semanalmente desde el 20 de marzo hasta el 23 de septiembre, que fue nuestra última sesión semanal. Ahora estamos teniendo sesiones quincenales para reflexionar en conjunto y poner en presencia simultánea cuáles son las dificultades, cuáles son las novedades y cómo aprendemos. Una de las cosas que rápidamente nos dimos cuenta es que aquí no había un manual de cómo hacer las cosas, que teníamos que ir generando un aprendizaje conjunto, que las situaciones se estaban poniendo difíciles primero en Santiago, después cuando se pusieron menos difíciles en Santiago se empezaron a poner difíciles en otras partes del país, y esa coordinación de información nos permitía ir estando mejor preparados cada semana. Otra cosa que aprendimos es que no podíamos tener una agenda que fuera solo entregar información, sino que teníamos que tener una agenda que fuera recogiendo preocupaciones, inquietudes, y entonces abríamos estas conversaciones hablando de qué nos preocupa esta semana, qué nos ha pasado esta semana, con un objetivo muy fuerte de fortalecer confianza en este equipo directivo amplio. Recuerden, esta es una reunión que son 40 personas, ¿no es cierto?, todas las semanas, y es muy importante el espacio de confianza que allí se ha generado. Un segundo principio para nosotros clave es la gestión de los riesgos clínicos. Yo diría que este principio ha comandado mucho de lo que ha pasado durante el periodo de pandemia. Bupa Chile dispone de sistemas para identificar, evaluar, controlar los riesgos clínicos y así como para valorar la efectividad de su gestión. Ustedes saben que la gestión del riesgo en general es el conjunto de actividades en la que identificamos los riesgos reales o potenciales en la actividad que nosotros vayamos a hacer, ¿no es cierto? Y entonces habitualmente nuestras instituciones, que tienen miles de riesgos, porque evidentemente la actividad sanitaria, todos sabemos, está dentro de las actividades más riesgosas, tenemos que poder estructurar y priorizar esos riesgos. Y lo que nosotros hicimos fue mirar cómo nuestra estructura de protección se conecta con los nuevos riesgos que nos presenta la pandemia. ¿Cuáles son nuestras estructuras de protección? Bupa tiene lo que llama las 3 líneas de defensa, que se conectan de alguna manera con lo que yo les mencionaba al principio cuando hablábamos del origen del gobierno clínico. Estas 3 líneas de defensa son una primera línea de defensa, que es la unidad de negocio, el prestador, la clínica, el centro médico Integramédica, el prestador propiamente tal. Esa primera línea de defensa tiene que desarrollar sus protocolos, hacer que sus personas comprendan, aprendan, hacer bien las cosas y generar sus mecanismos de control a nivel local. Pero tenemos una segunda línea de defensa, que es la Dirección Ejecutiva Médica, que es el corporativo de calidad y que es el área de cumplimiento y riesgo. Esta segunda línea de defensa tiene un objetivo que es de asesoría, de apoyo y de supervisión a la primera línea. Entonces, no solo la primera línea de defensa, una clínica cualquiera nuestra, desarrolla sus protocolos, los implementa, sino que después vamos nosotros y miramos con una segunda nivel de observación si estos protocolos, si este cumplimiento, si este seguimiento, dependiendo de lo que estemos evaluando, se está realizando correctamente, y retroalimentamos y asesoramos lo que esté sucediendo a nivel local. Como nosotros, como Gerencia Corporativa de Calidad, somos segunda línea de defensa y hacemos esto con todas las instituciones de la red. La gracia es que vamos aprendiendo también nosotros entre una institución y otra. Vamos viendo buenas prácticas en una institución que podemos compartirla con otra de nuestras instituciones y vamos creciendo todos juntos. Y finalmente Bupa tiene lo que llama la tercera línea de defensa, que es la auditoría interna. La auditoría interna de Bupa depende directamente de Bupa UK, es decir, no está vinculado con cada una de las áreas que Bupa tiene a nivel mundial, y anualmente realiza auditorías en distintos procesos claves. Uno de los procesos que va a auditar este año justamente es gobierno clínico, y entonces viene a ser un tercer evaluador externo que de alguna manera audita lo que la primera línea, todo el equipo clínico que está trabajando al lado de los pacientes, la segunda línea, todos los equipos
de calidad, riesgo y dirección médica estamos realizando para cumplir, en este caso, la política de gobierno clínico, y viene esta tercera línea y hace una auditoría. ¿Qué hicimos nosotros? Nos pusimos de acuerdo, identificamos nuevos riesgos en pandemia. Bupa identificó nuevos riesgos en todos los ámbitos, yo me estoy refiriendo fundamentalmente a los ámbitos de riesgo clínico. Y identificamos grandes riesgos, uno puede aquí identificar un montón de riesgos, sin embargo quisimos identificar los prioritarios, los más relevantes. Lo primero que nos dijimos es que teníamos el riesgo de no prestar un servicio adecuado a los pacientes en general, ya sea porque los protocolos tan cambiantes de COVID podían hacer que cometiéramos errores, o porque teníamos puesto todo el foco en COVID y podíamos atender mal a otro paciente. Entonces dijimos aquí es súper importante que hay cosas básicas, mínimas que tenemos que asegurarnos que se hagan bien. Dijimos también que las infecciones de los pacientes asociadas a atención de salud era un nuevo riesgo por cómo se manifestaba en la pandemia, porque ya no solo teníamos la infección asociada a la atención de salud habitual, sino que ahora también teníamos un riesgo muy importante de contagio a los funcionarios. Y eso no era habitual en nuestra práctica clínica, donde lo que estamos haciendo es proteger el riesgo, ¿no es cierto?, de contagio entre pacientes. Y luego teníamos el riesgo regulatorio de no cumplir las normas, dado que, al menos en Chile, la autoridad sanitaria estuvo muy activa en la generación de normas y en la supervisión de normas y en las sanciones asociadas al incumplimiento normativo que se ha estado produciendo con la pandemia. Por tanto, teníamos un tercer riesgo en el cual estábamos obligados a generar, a mirar cómo desarrollábamos acciones que evitaran el riesgo de no cumplir la normativa sanitaria. Y hicimos para estos riesgos, aquí solamente estoy poniendo un ejemplo, un mapa de riesgo igual como el que hacemos para la institución completa, donde describimos el riesgo y donde calculamos su riesgo inherente, es decir, cuál es el riesgo que esta situación tiene si yo no tengo ningún control, si yo no he hecho nada para evitar, qué riesgo tengo desde la perspectiva clínica, desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva reputacional, desde la perspectiva regulatoria, qué riesgo tengo. Me encontré que en todas las situaciones mi riesgo inherente era el más alto que puedo tener, porque evidentemente tengo riesgo de fallecimiento de pacientes en casi todas estas situaciones, y también calculamos nuestro riesgo residual con las medidas que a esta altura ya se habían ido generando. Nos planteamos cuáles eran nuestras acciones que estábamos ya desarrollando y cuáles eran nuestros nuevos planes de acciones para mitigar más aún estos riesgos. Mucho de lo que yo le voy a comentar en los diferentes ámbitos de actividades, de las otras partes de los principios de la política, se vinculan con esta detección inicial de riesgos. Y esto se despliega a nivel de la primera línea de defensa por todas las acciones que ellos tienen que realizar y a nivel de la segunda línea de defensa, fundamentalmente representado para esta actividad por nuestra gerencia de calidad. La primera línea de defensa es un gran esfuerzo, como hicieron muchos países, pero nosotros en Chile de manera muy importante, en aumento de su capacidad productiva, en aumento de camas, en aumento de su posibilidad de recibir y de atender pacientes, lo que requirió un foco muy grande en capacitación intensiva en los equipos de salud y en ir adaptando todas estas normativas a este aumento de camas, ¿no es cierto?, tan importante que se generó sobre todo en el intrahospitalario. Y para el ambulatorio se generó todo este mundo nuevo que era la videoconsulta, que también implicaba riesgos regulatorios importantes porque muy precozmente fue normado por nuestra autoridad sanitaria. Y nosotros desde la segunda línea generamos una serie de planes de mitigación de estos riesgos que se los vamos a comentar. Nuestro tercer principio es la seguridad, que es la prevención del daño no intencionado o inesperado a nuestros pacientes o clientes durante la prestación de la asistencia sanitaria. Y nosotros respaldamos como principio a nuestro personal para reducir al mínimo los incidentes relacionados con la seguridad del cliente e impulsamos mejoras de la calidad. ¿Qué cosas hicimos en este aspecto? Por ejemplo, armamos un comité asesor de infecciones asociadas a la atención, pero transversal. Cada una de las instituciones tenía su propio comité y nos dimos cuenta que era difícil ponernos de acuerdo, que estábamos dando orientaciones equívocas a nuestros equipos y decidimos armar un comité corporativo con la presencia de todos los representantes de los infectólogos expertos, ¿no es cierto?, las enfermeras expertas en infecciones, para que en conjunto fuéramos generando recomendaciones
para toda la red Bupa Chile, que pudieran ser desplegadas en toda la red y que pudieran ser supervisadas, tanto localmente como después por nosotros. También generamos, y eso lo generamos dentro de nuestra gerencia de calidad, un proyecto muy importante que se vincula a este primer riesgo, que es equivocarme en la atención. Una de las cosas que pasaba y que fuimos detectando, ¿no es cierto?, era la posibilidad de que un paciente tuviese un cuadro respiratorio, incluso se pensara que tenía un coronavirus, un COVID, y las acciones que venían a continuación no fueran consistentes con lo que estaba recomendando la literatura en ese momento. O al contrario, llegar un paciente que dice, por favor, tome una PCR, y el doctor dice, ok, te tomo la PCR, pero no te envío en cuarentena, no te entrego licencia, no hago todo el resto de acciones que tengo que hacer para trabajar concordantemente con la indicación de la toma de PCR. Entonces decidimos hacer una auditoría de fichas mirando estos dos elementos de manera muy sencilla. Pacientes que consultan, y diariamente nuestro equipo recibía a todos los pacientes que el día anterior habían consultado en toda nuestra red hospitalaria y ambulatoria, en urgencia o en atención abierta, por síntomas respiratorios, identificaba a todos los que eran potenciales COVID y veía la concordancia entre la indicación de PCR y las acciones tomadas a continuación representadas en la ficha clínica. Si en la ficha no aparece que al paciente se le dio indicaciones de aislamiento, por ejemplo, para todos los efectos médico-legales esa indicación no se entregó. Nosotros al principio de la pandemia tuvimos un par de eventos adversos asociados a pacientes que dijeron, no me dieron indicaciones de reposo, no me dieron indicaciones de aislamiento, yo seguí en contacto y después era positivo y contagié a toda mi familia. Por tanto, era muy relevante poder tener respaldo, no solo que el doctor diga si yo le dije, sino que eso esté representado en la ficha. Y en segundo nivel, definimos en cada institución cuáles eran los criterios de hospitalización de cada caso, y entonces dijimos, bueno, si yo me defino que con este criterio hospitalizo, voy a ver la concordancia de que efectivamente hospitalicé todas las veces que era necesario. Finalmente, en un periodo que estuvo entre mediados de mayo y la última semana de agosto, esta auditoría de fichas se hizo hasta la primera semana de septiembre. Auditamos casi 6.000 fichas, con un trabajo muy importante, ¿no es cierto?, del equipo, un equipo de enfermería que estuvo realizando, liderado por la Subgerencia de Seguridad del Paciente, que es parte de la Gerencia de Calidad, estuvo realizando este trabajo. En términos generales, tuvimos un cumplimiento en todo el periodo que iba de un 82% a los temas de aislamiento, a un 87% un 82% de la consulta ambulatoria y un 87% en las urgencias de las clínicas. Quiero hacer un pequeño doble clic en el cómo, porque para nosotros esto ha sido súper importante. Este equipo nuestro entregaba información que detallaba qué profesionales, qué médicos con nombre y apellido habían dado correctamente las indicaciones y cuáles no. Esta información la mantuvimos, la administramos con toda la discreción necesaria, pero los equipos directivos de cada institución recibían semanalmente un listado con todos los doctores que no estaban cumpliendo efectivamente la indicación. Aquí pongo un ejemplo donde tenemos la fecha en que se hizo la actividad, una doctora X, ¿no es cierto? Y al lado decimos que hay una ausencia de registro de las medidas de aislamiento. Es decir, lo que queríamos es que los equipos directivos locales, el jefe de urgencia, supiera con quién ir a hablar. No esta cosa general de, oye, es muy importante hacer esto para todos, sino de manera específica poder ir a hablar, ¿no es cierto?, con los profesionales que seguían cometiendo error o que estaban recién ingresados a propósito del gran rotación y crecimiento, ¿no es cierto?, de los equipos profesionales que hubo en este periodo. En el caso donde tuvimos mayor rango, fue una de nuestras instituciones que cuando partimos en mayo estaba cumpliendo en un 74% y cuando terminamos en agosto cumplía un 97% de sus atenciones cumpliendo estos dos parámetros. Desde el punto de vista del personal, nosotros decimos que Bupa Chile asegura las necesidades del personal reclutando, reteniendo y desarrollando sus competencias y formación clínica. Ya les comenté que hubo un gran esfuerzo a nivel local, primera línea de defensa, en la capacitación, ¿no es cierto?, de los aumentos de dotación personal muy relevantes que se produjeron. Y quiero mencionar aquí además que nosotros tenemos una red que se llama BupaMed, que es de acceso para todos los médicos.
En el mundo médico tenemos la particularidad que ustedes deben tener en algunas otras instituciones de que muchos de nuestros doctores son concurrentes, no son médicos que estén contratados por la institución y entonces nos importaba poder llegar a un grupo de médicos mucho mayor. Este BUPAMED está disponible para todos los doctores que están certificados para poder trabajar en nuestra red y también allí hicimos cursos de capacitación para COVID-19, capacitación para medicina intensiva, sabiendo que íbamos a requerir más profesionales jugando roles en esos espacios que los que teníamos al principio de la pandemia. Afortunadamente, todos estos programas de capacitación, y todo lo que se realizaron internamente en las instituciones, permitieron contar con una dotación de personal y profesional médico y enfermería suficiente para el aumento de dotación que existió. Les quiero mencionar este segundo proyecto que le llamamos Pausa de Seguridad y le llamamos también aprendizaje segundo nivel porque nos dimos cuenta y nos dimos cuenta en las supervisiones que hacíamos que la gente sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer desde el punto de vista del conocimiento, pero en la práctica muchas veces no hacía ciertas cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que me tengo que lavar las manos, sé cómo me tengo que lavar las manos, sé cuándo me tengo que lavar las manos, pero no me lavo las manos. Y entonces la pregunta que hicimos nosotros fue, ¿cómo podemos llegar a ese espacio de reflexión, ¿no es cierto?, que está en otra parte, que no está en la parte de la adquisición teórica, sino en el hacerme cargo, el tomar conciencia de estos conocimientos. Entonces, nos planteamos como objetivo instalar una pausa de seguridad durante la actividad clínica que permita tomar conciencia de los riesgos de la atención. Y lo hicimos, ¿no es cierto?, en un piloto en una de nuestras instituciones con foco en esta transformación de cultura de calidad y seguridad. Usamos una metodología que se llama coaching sistémico, que fundamentalmente lo que hace es abrir preguntas movilizadoras que permitan tomar conciencia de mis riesgos y que este espacio sea un espacio bien controlado en el tiempo, eficiente y con posibilidades de generar cambio. Fíjense que la pregunta principal inicial, esto lo trabajamos con los equipos de enfermería de esta institución, y lo que hacíamos es decir, se trabajó con ellos en talleres con estos supervisores, y finalmente ellos iban a su turno y durante un momento que ellos mismos definían del turno, abrían un espacio de pregunta con todas las personas del turno, enfermeras, técnicos, paramédicos, y decían, ¿qué es lo que más me preocupa hoy día? Y entonces la gente decía, por ejemplo, me preocupa contagiarme, porque estábamos esto estoy hablando, lo hicimos en junio, julio, en el momento máximo del brote de Chile. Tengo una gran preocupación por contagiarme. Y entonces la siguiente pregunta, que es una pregunta que te devuelve el poder a la persona, es, bueno, ¿y qué puedes hacer tú para disminuir ese riesgo? Ya no qué puede hacer la institución ni qué puedo hacer yo, ¿qué puedes hacer tú mismo? Oye, y eso abre un mundo de posibilidades. Bueno, puedo tener el cuidado de que cuando vaya a comer no me sienta entre muchos compañeros, puedo tener el cuidado de que si salgo a tomarme un café no esté cercano, porque nos dimos cuenta además que los mayores riesgos de contagio no estaban con los pacientes, estaban entre los profesionales. Tuvimos un resultado muy bonito desde el punto de vista objetivo, ¿no es cierto? La pausa de seguridad se estaba aplicando al final de este proyecto todos los días en todas las áreas, y también subjetivo, estuvo muy agradecido el equipo que estuvo trabajando en esto, porque sintieron que ya no estábamos hablando solo de la teoría, sino que estábamos hablando de lo que a ellos más profundamente les pasa y donde hace sentido prácticas seguras. Para nosotros este es un espacio que abre posibilidades en un montón de ámbitos, porque esto es lo mismo que nos sucede en muchos ámbitos de la calidad, no solamente en aquí el evitar el riesgo de contagio. Luego tenemos el principio de cumplimiento y de actividad de verificación clínica, que lo quise poner junto a propósito de las prácticas que hicimos. En cumplimiento, esencialmente, queremos cumplir toda la norma sanitaria, y en las actividades de verificación clínica, lo que dice BUPA es que yo tengo que tener un plan concreto de verificación, tanto de primera línea como de segunda línea, de que yo estoy haciendo lo que digo que tengo que hacer. Y aquí hicimos un proyecto muy potente que lideró nuestra enfermera coordinadora de gestión territorial, que se llama Supervisión de Minimización de Riesgo de Contagio entre el Personal Sanitario. Este es un proyecto también muy bonito porque nosotros nos dimos cuenta muy precozmente que el gran riesgo ya no eran los pacientes, eran entre nosotros, y que los grandes brotes que se estaban produciendo en los hospitales, en las clínicas, en las instituciones, estaban asociados al contagio entre compañeros de trabajo. Por tanto, hicimos una mirada de supervisión, de acompañamiento con foco
en esas zonas, en las zonas donde yo tengo que encontrarme con mi compañero, ¿no es cierto?, la sala de estar, el vestidor, los espacios que no son la atención directa. Pero también sabíamos que teníamos que cumplir toda esta normativa sanitaria extensa que comenzábamos al principio. Por tanto, desarrollamos una pauta que incorporaba toda esta normativa, pero en una metodología que se llama metodología trazadores, es la que utiliza Joint Commission, donde lo que hacemos no es aplicar una pauta de supervisión de cumple o no cumple, sino espacios de conversación en torno a un paciente real, donde veamos cómo ahí se respetan las normas que nos está planteando la superintendencia, cómo ahí se respetan los cuidados de elementos de protección personal, o concretamente voy a la sala de estar y en la realidad y en torno a una situación real, veo si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con el distanciamiento social, con el aforo mínimo, etcétera. También este ha sido un proyecto muy interesante y muy potente, muy movilizador, porque a la gente le moviliza mucho más el encontrarte hablando de un caso real que expresando cuáles son teóricamente las cosas que yo debiera saber. Y bueno, hicimos muchísimas visitas, 66 en total, entre nuestro equipo directo en Santiago y los encargados de riesgo de regiones, dado que no podía viajarse fuera de Santiago. Pudimos encontrar cuáles las zonas más difíciles donde nos volvíamos a equivocar, fundamentalmente la infografía, nos faltaban espacios que estuviesen visualmente facilitadores de la práctica, la capacitación que requería estar permanentemente actualizada, los aforos que siguen siendo un dolor de cabeza hoy día, y algunas prácticas como el uso de guantes durante la atención, donde hubo que estar poniendo foco todo el tiempo. En general, un muy buen proyecto, muy bien valorado y con resultados muy potentes e interesantes. Yo aquí les quiero compartir, estos son los resultados comparativos del sector salud que nos entregó la Asociación Chilena de Seguridad, que es la mutualidad a la cual nosotros estamos adscritos. Ustedes saben que COVID es una enfermedad profesional aquí en Chile y estos son los pacientes diagnosticados por COVID. Estas son todas nuestras instituciones: Integramédica, Clínica Bupa Santiago, Bupa Reñaca, Bupa Antofagasta, San José de Arica y Clinical Service. Y estas son, por supuesto, anonimizadas, las otras clínicas que pertenecen a la Asociación Chilena de Seguridad. Les menciono que esta clínica, la número 1, tiene un tamaño equivalente a nuestra clínica Bupa Santiago y nosotros tuvimos un nivel de contagio de funcionarios extremadamente pequeño, como ustedes pueden ver, y muy significativamente menor que el que tuvo todo el resto de las clínicas que pertenecen a la Asociación Chilena de Seguridad. Tenemos incluido todos los contagios que tuvimos en Integramédica, que es una red que tiene 30 centros médicos, así que estamos hablando realmente de números de contagios muy controlados que se vinculan con todas las actividades, tanto de primera línea como de segunda línea, que se hicieron para mitigar el riesgo de contagio. El impacto que esto tiene en días perdidos es enorme, como ustedes pueden ver en la parte inferior de esta lámina. También nos encontramos con nuevas normas, como por ejemplo las videoconsultas o la posibilidad de reprocesar respiradores, y en todos estos casos también dijimos, primero voy a autoevaluar qué es lo que estoy haciendo bien, cómo lo estoy haciendo, de manera que efectivamente mi nueva prestación de videoconsulta, por ejemplo, estuviese en el marco de calidad y seguridad y de cumplimiento normativo que me respalda que estoy haciendo las cosas bien y de manera segura para mis pacientes. Por último, la mejora de la calidad, donde me dice la política que yo tengo que tener una mejora de calidad que garantice un cambio sostenido. Me dice que yo tengo que estar midiendo qué es lo que hago y entonces nosotros nos preguntamos algunas cosas, les comparto un par. Dijimos, quiero saber qué ha pasado con la notificación de eventos, porque estábamos con la preocupación de que por la contingencia y la desorientación de los equipos, la verdad es que dejáramos de notificar. Tuvimos la buena noticia que no solamente nos dejamos notificar, sino en algunos casos, y destaco el caso de Integramédica, porque Integramédica es una red que cerró transitoriamente algunos centros médicos, no solamente se mantuvo la notificación, sino que aumentó incluso, lo que nos da la tranquilidad de que la notificación de eventos está incorporada de manera muy potente dentro de las prácticas y dentro de la cultura, ¿no es cierto?, que se ha ido instalando estos años en nuestra red. Pudimos identificar cuáles eran los eventos asociados a COVID más importantes, qué tipo de eventos teníamos asociados a COVID, y
También pudimos ver cuáles eran los principales factores contribuyentes asociados a estos eventos vinculados a COVID, que nos permitían reforzar nuestros planes de acción del mapa de riesgo, ¿no es cierto?, que yo les mencionaba al principio. Una fuente de información muy importante del mapa de riesgo son los eventos adversos y entender cuál es el factor contribuyente que lo está produciendo. Pero también hicimos nuestro seguimiento habitual de indicadores y nos dimos cuenta que algunas de nuestras clínicas estaban disminuyendo en la cantidad de evaluación de riesgo de enfermedad tromboembólica prequirúrgico en nuestros pacientes, esto dada la contingencia. Y nos parecía fundamental no desatender estos ámbitos, así como la vigilancia de infecciones, y dado este hallazgo, hicimos un nuevo proyecto que tenía que ver con la vigilancia y el cumplimiento del protocolo de prevención de enfermedad tromboembólica. Con la misma metodología que ya les mencioné de análisis de ficha clínica, fuimos a mirar durante un mes completo, que fue el mes de julio, estábamos en el pic de la pandemia, fuimos a mirar la totalidad de ingresos quirúrgicos que teníamos en todas nuestras instituciones y para cada una de ellas vimos si se había hecho la evaluación de riesgo, pero no solamente si se había hecho, sino si se había hecho correctamente y si se había hecho correctamente, si se habían aplicado las medidas correctamente. Es decir, finalmente, ¿mitigamos el riesgo de enfermedad tromboembólica o no? Por supuesto, casi todas las veces se hace la evaluación, pero después nos dimos cuenta que en algunas de nuestras instituciones teníamos brechas en el segundo y tercer punto, lo que nos permitió, y estamos en ello ahora, estar en un plan de mejora paralelo, ¿no es cierto?, a toda esta circunstancia COVID, y vamos a hacer una nueva evaluación de riesgo en diciembre para saber si estas brechas que detectamos en la evaluación de julio han sido mejoradas por la primera línea, que es la que está trabajando en estos planes de mejora. En suma, creemos que Bupa Chile ha tenido un rol muy activo en la lucha contra la pandemia y creemos que el marco del gobierno clínico nos ha permitido trabajar tranquilos en garantizar la calidad y seguridad de nuestras prestaciones. Hemos hecho más de 110.000 test PCR para detección de COVID. Las videoconsultas, que partieron muy tímidamente, ya son más de 54.000 videoconsultas en más de 50 especialidades médicas en todo Bupa. Hemos hecho más de 16.000 evaluaciones gratuitas en la ISAPRE Cruz Blanca con inteligencia artificial para orientar a los pacientes qué hacer frente a determinados síntomas COVID y hemos dado de alta a más de 1.080 pacientes en toda nuestra red hospitalaria. Por supuesto que Bupa no es solo gobierno clínico, Bupa es mucho más que gobierno clínico y eso permite trabajar coordinadamente. Yo quiero aquí resaltar que, por ejemplo, nosotros muy precozmente decidimos que era muy importante como organización estimular el teletrabajo todas las veces que fuera necesario y tenemos y tuvimos más de 2.500 personas en teletrabajo. Prácticamente toda la gente que no estaba en primera línea se instaló en teletrabajo. Todos recibimos la posibilidad de tener líneas de apoyo y orientación médica telefónica a las 24 horas, un apoyo permanente a los líderes para el manejo de los equipos, academias de capacitación y talleres para todos estos periodos de crisis y una serie de protocolos asociados a la mejora y al apoyo a nuestros equipos de salud. Desde el punto de vista tecnológico, resolvimos el cómo entregar una videoconsulta muy potente de manera muy precoz y muy importante, y como ya les digo, con mucho éxito en términos de su despliegue. También resolvimos cómo generar un acceso más fácil a los pacientes para la toma de PCR en nuestros centros Integramédica, y a nivel de laboratorio se hizo una investigación muy pionera que permitió generar una nueva técnica de PCR y también de insumos críticos que aumentó muchísimo nuestra capacidad productiva. Estuvimos permanentemente coordinados con las autoridades sectoriales locales, digo yo, institucionalmente hablando, también queriendo aportar y contribuir desde toda nuestra experiencia a todo lo que se estaba haciendo, con un aumento muy significativo de nuestras camas, equipos de ventilación mecánica, y etcétera. Coordinados permanentemente también con Senabas, armamos ya lo teníamos funcionando, pero se hizo también de contingencia nuestro comité de farmacia y abastecimiento para ir resolviendo para toda la red el contar con insumos adecuados, de elementos de protección personal de manera oportuna, sin déficit en ningún momento de todo este proceso. Finalmente, creemos que estamos llenos de oportunidades, nos encanta esto que ha pasado en la colaboración público-privada, nos encanta poder contarles a todos ustedes cuál ha sido nuestra experiencia, porque creemos que es una experiencia que se puede replicar y se puede aprender
e instalar desde el punto de vista de las lógicas que hay detrás en muchos lugares. La telemedicina llegó para quedarse, una muestra de ello es lo que estamos haciendo hoy día, y la inteligencia artificial probablemente también. Eh, la salud mental y la medicina preventiva, pero sobre todo la salud mental, tiene su propia pandemia. Sabemos que ahí hay algo muy potente que se está produciendo y sobre lo que tenemos que tener atención. Y creemos también que la pandemia nos ha permitido aprender a generar la entrega de prestaciones de calidad de otra forma, pudiendo llegar a muchísima más gente de la que habitualmente llegábamos. Muchísimas gracias por su atención y estoy atenta por si hay alguna pregunta. Bueno, gracias, Giovanna. La verdad que un placer escucharte y tenemos varios felicitaciones y saludos. Evelyn Muñoz, que dice muy bien representado nuestro trabajo, así que supongo que debe haber estado dentro del grupo trabajando en mi equipo. En el equipo. Saludos de Mónica Palomino de Perú, que tuvo que retirarse. Y tenemos un par de preguntas de Diana Rodríguez Hurtado, que ella es de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Algunas creo que las fuiste contestando al hablar, porque te preguntaba al principio si podía mostrar un ejemplo de alguna experiencia exitosa. Creo que mostraste varias actividades, ¿no? Desde el análisis hasta los resultados, porque dice con medición de indicadores y que señalen si hubieron dificultades. Creo que lo que comentaste con respecto a todo lo que era el análisis de riesgo de contagios y la comparación con otras clínicas similares o instituciones similares da cuenta de que ustedes analizaron el problema, tomaron medidas, midieron y compararon, con lo cual estas etapas están cubiertas. Después pregunta, en la política de gestión, ¿podría dar un ejemplo de un plan de resultados a corto plazo y otro a largo plazo? ¿Y con qué frecuencia se hace un monitoreo que nos permita dar un giro de timón? Mira, lo que hacemos, y es interesante la pregunta, para cada uno de los puntos de la política, ya no estoy hablando en contexto de pandemia, sino que estoy hablando de esta política, ¿no es cierto?, que luego se evalúa anualmente. La política tiene un montón de puntos, no sé, 40 puntos, parecido a una acreditación, y entonces lo que nosotros vamos diciendo desde lo sencillo, por ejemplo, oye, aquí lo que me está pidiendo la política es que yo tengo que tener bien definido una estructura de un comité central. Menciono algo que tuvimos que hacer hace algunos años atrás, ¿no? Tengo que tener un comité de calidad que sesione trimestralmente al menos, que esa sesión tiene que producirse con estas asistentes mínimos, tiene que estar liderado por la alta dirección, etcétera, y tiene que tener este contenido. Entonces nosotros decimos, bueno, esto es fácil y de corto plazo, tengo que tomar la decisión de hacerlo y entonces armo el comité, defino y yo mismo digo, esto yo lo voy a tener listo en 3 meses. En 3 meses voy a tener mi primera sesión y voy a tener cumplido, y mi plan dice, voy a tener mi primera sesión y de ahí son trimestrales y genero todo el respaldo y evidencia, mis términos de referencia, la lista de asistentes, las actas, las presentaciones. También ese mismo punto de la política de hace algunos años atrás decía, y esto lo tienen que hacer todas las instituciones. Y entonces yo digo, bien, yo voy a tener mi comité central a partir de esta fecha y le voy a pedir a todas las instituciones y lo voy a controlar y lo voy a ver. Ese es un plan sencillo, pero que es muy movilizador, porque pones a toda la institución y al alto nivel de la institución, porque te obliga la política que sea liderado por la máxima autoridad. O sea, no es un comité que pueda hacer el equipo de calidad solo, tiene que estar el gerente y el director médico de la institución. En nuestro caso está liderado por la gerente médico corporativo, el comité de calidad corporativo. Entonces, muy movilizador, porque es un espacio donde hay tomadores de decisiones, pero fácil, si tú quieres, en términos de solo requiere voluntad política. Hoy día, voy a poner el ejemplo extremo, la política dice, usted necesita evaluar a todos sus médicos desde la perspectiva de satisfacción usuaria, de su rendimiento y sus resultados técnicos. Y entonces nosotros decimos, dame unos añitos, por favor, déjame ver cómo yo hago esto, pero tengo que generarme un plan. Entonces digo, bien, voy a definir esta primera fase, la segunda fase, y lo que hace la política es ir midiendo cómo yo llego al final de este camino, logrando la evaluación de todos mis médicos, entendiendo todos mis médicos que también son concurrentes. Entonces me pone un tremendo desafío
te muestro las dos cosas. No siempre son de la magnitud de la evaluación médica, que lo pongo porque para nosotros culturalmente en Chile es un gran desafío, ¿no es cierto? En otros países tal vez no tanto, pero en nuestro país es un desafío muy potente, porque además tiene que ser una evaluación con retroalimentación, con análisis de conducta y con definición de qué voy a hacer si es que la conducta no mejora, con foco en el cuidado del paciente. O sea, si lo que me pasa es que mis eventos más graves se asocian a los doctores y entonces tiene ese foco, tiene sentido, pero me tomo unos años y hago un plan cortando este proyecto fase por fase, y lo que va observando Bupo y su auditoría es que yo estoy cumpliendo cada una de esas fases, de manera tal que cuando llegue a los 3 años, de manera natural, con esfuerzo, pero natural, haya llegado a puerto. ¿Sí? O sea, no es un proyecto que lo dejemos y en 3 años más veamos, oh, no pudimos, no. Vamos etapa por etapa y vamos, diría yo, alertando si tengo dificultades. Quizás otra cosa muy importante es que Bupa nos ha instalado muy fuertemente, y lo menciono porque quizás para nosotros como latinoamericanos es menos, es de las cosas que nos costó al principio, ¿no? Que es ser muy realista en lo que puedo efectivamente hacer. No hacer un plan grandilocuente, lleno de puntos y lleno de cosas, sino realista, pero con posibilidad de cambio. Porque si yo digo que voy a hacer algo, lo voy a tener que hacer, porque voy a tener primero, segundo y tercera línea de defensa que va a venir a mirar si lo que yo declaré que iba a hacer, efectivamente lo estoy haciendo. Por eso es tan relevante tener estas 3 líneas de defensa, porque lo que nos pasa en nuestras culturas es que hacemos mucha declaración y después decimos que no pudimos, que no consideré tal cosa, entonces estuvo mal hecho el plan. Por lo que nos dicen los ingleses. No lo consideró, entonces no lo pensó bien. La próxima vez considere todas las variables para que su plan no esté con riesgo de fracaso. Y si usted cree que va a fracasar, avíseme 6 meses antes. No me avise el día antes, porque significa entonces que usted no estaba encima. Toda la razón, porque vamos a decir Toda la eso. razón, absolutamente. Bueno, pregunta Diana también si tuvieron alguna política relacionada con las determinantes sociales para el aislamiento de pacientes. No sé si esto es una definición de ustedes o una definición del país para aquellas personas que viven en hacinamiento. Nosotros en el Del AMBA en país. Argentina lo tuvimos, Nosotros como pero país lo tuvimos, que no son todas tuvieron. las residencias sanitarias, pero no requerimos algo propio de Bupa Chile porque como país tuvimos residencias sanitarias que todavía las tenemos, que son gratuitas, libre acceso para cualquiera que no pueda tener aislamiento en condiciones seguras en su hogar. Perfecto. Después María Eugenia Espinosa pregunta cuál fue la diferencia que observaron entre hospitales públicos y privados que tuvieran más contagios en el personal de salud y cuál fue la mortalidad. Tampoco sé si es algo que Bupa pueda saber o es algo que se Yo conozca creo por el que país. sí, yo te podría hablar en términos generales, más bien de las cosas que nosotros tenemos como Bupa. En términos país, tenemos una mortalidad general de un 3%, esa es la mortalidad global del país, y como se podía ver y ahí tuvimos un número importante, pero no te sé decir la cifra, de funcionarios de salud contagiados. La pequeña muestra que te mostré son solamente clínicas privadas y ya ahí se observan números bien importantes en el periodo, faltan todos los hospitales públicos y algunos de ellos tuvieron brotes muy importantes, pero no te sé dar los datos con toda claridad para responder en lo específico, ¿no es cierto?, desde el comportamiento del país completo. Bueno, muchas gracias, Giovanna. Estamos en tiempo para cerrar. Gracias por todo lo que has compartido. Varios agradecimientos en el chat. Y bueno, esperamos poder seguir compartiendo tanto contigo como con los que nos están escuchando en este ciclo. Gracias a ISCUA por ayudarnos a tener este espacio y compartir el espacio con toda la región. Y nos veremos en unas semanas. Gracias a todos. Hasta Perfecto, luego. pues muchas gracias a todos. Chao, un gusto.